Apreciables hermanos en Cristo nuestro Señor, voy a invitarles en esta ocasión a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel en su capítulo 6, donde tendremos el estudio de esta ocasión, y el tema del estudio de este día o de este video es Daniel en el foso de los leones. Hace 8 días vimos, amados hermanos, cómo Dios castigó al rey Belsasar y cómo fue la caída de Babilonia. Ya para este entonces, para este capítulo 6, la gran potencia de aquellos años era los medos y los persas. Daniel tenía aproximadamente 85 años, aproximadamente, hermanos, pero lo vemos todavía como un varón trabajador, activo y sobre todo fiel a nuestro Dios. Creo que la mayoría de cristianos, de personas que asisten a una iglesia cristiana, han oído y conocen acerca de Daniel en el foso de los leones. Pero, amado hermano, de verdad, al preparar este estudio, es una historia grandiosa. Vemos a Daniel como un hombre de gran fe. Y me ponía a analizar cuántos de nosotros continuaríamos fieles en la situación que a Daniel le ocurrió según el capítulo 6 de este libro de Daniel. ¿Cuántos realmente estarían dispuestos a dar su vida por Cristo nuestro Señor? ¿Y cuántos le negarían? Así que vamos pues a iniciar este estudio, hermanos. Vuelvo a repetir, Daniel en el foso de los leones, y vamos a ver en primer lugar que fue por la envidia de sus enemigos. Así inicia el relato bíblico. Dicen los primeros versículos que voy a dar lectura. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta, porque el reino recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Esta es la situación, hermanos, por la cual le tienen envidia a Daniel sus enemigos, ya que el rey Darío lo constituyó como uno de los vamos a decirlo, hermanos, como uno de los de su gabinete, de los cercanos a él. De hecho, eran 3 presidentes, dice la palabra de Dios, y estos 3 presidentes estaban sobre los 120 gobernadores que también el mismo rey Darío constituyó. Pero nos dice la escritura, hermanos, que Daniel era superior a estos gobernadores y presidentes. Ya hemos dicho en videos anteriores, en estudios, en mensajes, que realmente cuando una persona le es fiel a Dios, cuando una persona lee y escudriña las sagradas escrituras, es una persona sabia. Dios lo prospera, Dios lo bendice. Y hermanos míos, es cierto, hay pruebas en la vida cristiana, hay dificultades, pero aquellos que llevan una vida relajada en Cristo, pues no las tienen. Aquellos aunque yendo o siendo miembros de una iglesia, pues llevan una vida tranquila, sin servicio a Dios, sin preocuparse en orar, en leer la Biblia, y sí tienen capacidades, sí tienen grandes sabidurías, pero no sabios en Dios. Dice Daniel, hermanos, el libro de Daniel, perdón, en esta parte, que el mismo rey pensaba de ponerlo a este varón, al profeta Daniel,
sobre todo el reino. Es decir, como primer ministro. Ya lo había sido durante el tiempo de Nabucodonosor. Y para esta ocasión, imagínense, de 85 años. Ya era un anciano. Sin embargo, como dice el salmista, hermanos, aún el justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro del Líbano, aún en la vejez fructificará, estarán, dice, vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es el Señor, es mi Salvador, amados hermanos. De aquí viene entonces la envidia de sus amigos, o perdón, realmente no eran sus amigos, de sus enemigos. Como vieron que, sin duda alguna, me imagino el trato especial que le daba el rey Darío, y al saber que lo quería constituir como primer ministro, dice la Biblia, hermanos, voy a leer el versículo 4 en adelante. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Hermanos, buscaban algún mal en Daniel. Porque qué feo sería, hermanos, ya que no hallaron ningún mal en Daniel. Que imagínense él dando testimonio del Dios vivo y verdadero, presentándose ya, y ya no solo él, los reyes anteriores habían presentado a Daniel como el siervo del Dios alto. Imagínense que hubieran encontrado alguna falta en Daniel, hermanos. Imagínense aquellos presidentes, aquellos gobernadores y personas que quisieron destruir a Daniel. Ese era el propósito, destruirlo, porque le tenían envidia. A veces, por eso decía al principio, hermanos, conocemos historias bíblicas y Daniel en el foso de los leones y decimos, así como Dios guardó a Daniel. Pero ¿qué lleva o qué llevó, hermanos, a este gran poder de Dios, a la manifestación de Dios hacia Daniel? Su fidelidad, amado hermano. Su fidelidad a Dios. Imagínense aquellos hombres procurando buscar alguna falta. Primeramente en lo que realizaba. Yo creo que dijeron, pues, vamos a ver en los negocios, vamos a ver en el dinero, vamos a ver si hay alguna falta, algún fraude, pero no lo hallaron. Y dice la Escritura, hermanos, ningún vicio ni falta fue en él hallado. Dios quiera que usted, amado hermano joven, que por la gracia de Dios se llama cristiano, que da testimonio del Hijo de Dios, que asiste a una iglesia y lo ven las personas o lo saben las gentes que le conocen, lo rodean, sabe que usted es un hijo de Dios, pero que usted, donde labora, en su diario vivir, no haya algo que difame el evangelio de nuestro Dios. Porque qué terrible es de aquellos, porque me imagino, conforme lo dice la Biblia, que hay quienes durante su trabajo, en alguna cuestión que realizan, no son fieles a Dios. Hacen fraudes, hacen cosas que piensan que muchos no los ven. Sin embargo, Dios lo ve todo, amado hermano. Y vean aquí el testimonio de este gran profeta, hermanos. La envidia de sus enemigos. Hicieron ellos lo posible por encontrar algún mal en él. No lo hallaron. Y vean la gran perversidad. Digo gran perversidad porque al no hallar alguna cosa en su vida, dice así, hermanos, versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna,
si no la hallamos contra él en la ley de su Dios? Y qué terrible fue este acuerdo, hermanos, que realizaron esas personas, porque fueron al rey para hacerle aparentemente una propuesta que sin duda alguna también el rey tuvo culpa, hermanos. Vamos a ver, miren, voy a leer, dice: entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Y dice el 9, hermanos, que firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Un gran mal, tanto de los presidentes, gobernadores, de los grandes, tanto del rey mismo. Bueno, a lo mejor alguien pudiera excusar al rey. Bueno, es que él no sabía que estaban contra Daniel. Vean el edicto, hermanos, que vean primeramente también el engaño. Dice que todos los presidentes no estaban incluyendo a Daniel realmente. Sin embargo, llegan adulando al rey con palabras: oh rey, para siempre vive. Y mira, hemos acordado que hagas un edicto de que nadie haga petición, fíjense, hermanos, a ningún dios ni hombre, sino solo a ti en el espacio de 30 días. Es una terrible situación, hermanos. Bueno, ya nosotros, que por gracia de Dios conocemos al Dios vivo, imagínate, hermano, no orar a Dios en 30 días, no darle la gloria, la alabanza por medio de la oración. ¡Qué terrible! Pero no nada más, hermanos míos, habla acerca de Dios, sino también dice a cualquier hombre. Por eso también un servidor, al analizar estos versículos, decía que el rey también, claro, era pagano, hermanos, no conocía completamente al Dios vivo y verdadero, como por gracia de Dios nosotros lo conocemos. Antes vean la situación de este rey. Si se analizan el edicto, ni siquiera un hijo le podía pedir algo a su padre, perdón. Es que vean, vuelvo a leer, hermanos. Promulgar un real edicto y confirmado que cualquier persona demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días. Es terrible. ¿Cómo se estaba autoproclamando el rey a través de este edicto, hermanos? Como Dios. Por eso decía, ni siquiera un hijo le iba a pedir, o le podía pedir a su padre. Si era hallado, era culpable. ¿Hasta dónde llega el enemigo, hermanos? A cegar a las personas. Primero vean de qué manera llegan, adulándolo, hablándole bonito. Oh rey, mira. Y el otro se dejó, pues, en cierta manera, adular, y firma el edicto, amados hermanos. Vamos a ver en segundo lugar, Daniel en el foso de los leones permanece fiel a nuestro Dios. De los versículos 10 al 17 podemos ver, hermanos, aún como Daniel es fiel. Vemos que él no utiliza algún argumento humano o su poder mismo para tratar de librarse del foso de los leones, porque ese era
como ya vimos, hermanos míos, esa era la sentencia. Dice el versículo 10, hermanos. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Alguien pudiera decir, o puede decir, mejor dicho, bueno, pues es que Daniel está desobedeciendo al rey. Pero él sabía, hermanos, como lo dijo Pedro y Juan allá, cuando les prohibieron los príncipes de los sacerdotes predicar a Jesucristo. ¿Sí se acuerdan qué les dijeron, hermanos? Voy a abrir la Biblia, hermanos, allá en el libro de los Hechos, es en su capítulo 4. Es que les prohibieron a ellos hablar acerca de Jesucristo, y dice: entonces Pedro y Juan respondiendo les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios. Hace tiempo conocí a una persona dentro de la iglesia del Señor, y yo le dije una ocasión con la palabra de Dios: mire, hermano, guarde el día del Señor. Es un mandamiento, es una bendición, es una obligación. Es un ejemplo nada más, hermanos, de que a veces cómo queremos justificarnos. Y me dijo: hermano, sí, pero también la Biblia dice que yo debo de obedecer a los que están sobre mí. Vean, con la misma palabra de Dios, hermanos. Y yo le dije: miren, hermano, sí, pero a ver, es cierto, la Biblia nos dice, hermanos, que debemos obedecer a los que nos gobiernan, a los que están sobre nosotros. Pero un mandamiento mayor no se contrapone con un mandamiento menor, al contrario. Un mandamiento mayor, amados hermanos, y eso lo aprendí de los siervos de nuestro Dios, de la misma palabra de Dios. Claro, ellos nos los enseñaron con la palabra de Dios, que un mandamiento mayor invalida uno menor. Por ejemplo, hermanos, si es cierto, dice que obedezcamos a las autoridades civiles en Romanos 13:1, ¿no? Porque Dios es el quien los ha puesto. Sin embargo, si alguna autoridad civil nos hiciere o diera un edicto de que nos arrodillemos ante su fotografía o ante su imagen, hermano, ¿usted lo haría nada más porque es la autoridad civil? No, porque hay otro mandamiento mayor: el que no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Y este mandamiento mayor deja a un lado el menor, a ese que nos quiere hacer caer en el mandamiento mayor, amado mío. Lo invalida. Así le expliqué a ese hermano, con oración al momento, de verdad. En esa ocasión decía yo: ay, ¿qué le voy a decir? Pero miren, hermanos, Daniel dice: cuando supo que la escritura estaba firmada, no fue rebeldía hacia el rey. No fue, hermanos, que estuviera en contra del gobierno en ese entonces. Es que él era fiel a nuestro Dios. Entonces, hermanos, por esa causa vuelvo ahora a mencionarlo en este punto, lo que mencioné en el primero también, que a veces nada más, ay, el Señor me va a librar de este mal, de este otro, como libró a Daniel del foso de los leones. Sí, pero Dios quiere que seamos fieles, hermanos. Miren, ¿qué sucedería en su vida
¿Cómo le haríamos aún? Una pregunta aún hacia un servidor, hermanos. Si viniera un edicto de esta manera en el mundo, ¿tendríamos miedo? Habría algunos que digan, bueno, pues eso es la autoridad. Hay que también ser prudentes, sí, hermanos. Uno tiene que ser prudente, pero la prudencia no tiene que ir contra la palabra de Dios. Es, por ejemplo, ahorita, hermanos, que estamos viviendo en esta situación del coronavirus, no nos están haciendo negar la fe. Damos gracias a Dios porque aún a través de este medio, fíjense, las iglesias están transmitiendo cultos, mensajes, pero hay muchos hermanos que también se van al otro extremo y quieren tener o jugar, dice un predicador, a la superfe. No, hermanos, aquí la situación era diferente. Daniel sabía que estaban contra él, pero también sabía que no podría estar ni siquiera un día sin orar al Dios Todopoderoso. No sé cómo se explica aquel que no ora, aquel que no lee la Biblia un día, hermanos. Bueno, nosotros fuimos aprendiendo por la gracia del Señor. Dice la forma, hermanos, él entró a su casa porque su casa era un lugar santo. Abiertas las ventanas de su cámara hacia Jerusalén, las que estaban hacia Jerusalén. Se hincaba de rodillas 3 veces al día. Eso lo hacía siempre, era la vida del profeta. Y oraba, pero ¿cuál era su oración? Dice, confesaba delante de su Dios. Agradecía sus bendiciones, misericordia. No nada más pedía, sino confesaba a Dios, le daba la gloria. Y ahí viene, hermanos, lo que estamos viendo, ¿no? Lo que le lleva al foso de los leones. Aquellos enemigos lo estaban vigilando. De verdad, el mal de las personas que quieren hacer daño a otras y aún dentro de las iglesias, O sea, hay personas que están dentro, vaya, yo espero en Dios que sean hermanos en Cristo, pero hay hermanos, digo de esta manera, hay hermanos que Dios nos guarde a nosotros, que para hacer cosas similares a esta, tienen una sabiduría. Lo estaban espiando. Y sí, hallaron a Daniel orando. Y sin perder el tiempo, fueron al rey para acusarlo. De tal manera que vean, primero llegan, dice así, hermanos. Llegáronse luego y hablaron delante del rey acerca del edicto real. Le recuerdan, pero nuevamente con adulaciones. Dice, ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera que pidiere a cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, excepto a ti, oh rey, fuese echado en el foso de los leones? Respondió el rey y dijo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se abroga, es decir, no se puede revocar. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, ahora vean cómo presentan a Daniel, que es uno de los hijos de la cautividad de los judíos. Gran desprecio hacia el pueblo de Dios. No ha hecho cuenta de ti, oh rey, ni del edicto que confirmaste. Antes 3 veces al día hace su petición, como diciéndole, está contra ti este Daniel, contra tu edicto, oh rey. Amados hermanos, que Dios nos guarde y seamos sabios, pero no para el mal, sino para el bien, como dice el apóstol Pablo. Sea sabio, amado mío, no para las cosas malas, sino sabio para las cosas buenas. Fue ahí donde el rey se dio cuenta del engaño
Porque cuando oyó que era Daniel, dice el versículo siguiente, hermanos, el rey entonces versículo 14, oyendo el negocio, pesóle en gran manera, y sobre Daniel puso cuidado para librarlo, y hasta puestas del sol trabajó para librarle, pero no pudo. Le pesó al rey porque vio en Daniel un hombre diferente, por eso lo iba a poner como el primero, vaya, después de él, el primero, tercero, porque acuérdense que el reino era entre los medos persas, estaban gobernando. Ciro, al final del versículo lo podemos ver, como un primer ministro, hermanos. Pero, ¿por qué, hermanos? Porque era alguien de confianza. Alguien, como ya lo vimos, sus mismos enemigos no encontraron mal en él. Y le pesó al rey, de tal manera que lo quiso librar, no pudieron. Y todavía estos hombres lo importunaron. Oh, rey, acuérdate que es ley o edicto de Media y de Persia, y no se puede cancelar o revocar. Y hermanos, fue traído Daniel. Imagínense, hermanos, cuando el rey firmó la sentencia, porque ya era una sentencia de muerte, cómo le pesó en el corazón. Dice la Biblia, hermanos, que cuando echan a Daniel en el foso de los leones, el rey le habla antes y le dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. O sea, el rey conocía al Dios de Daniel, había escuchado sus maravillas en la vida de este profeta. Y vean, todavía los enemigos, dice, fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo, y no solamente el rey, y con el anillo de sus príncipes, porque el acuerdo acerca de Daniel no se mudase. Hermanos, Daniel fue fiel al Dios, nuestro Dios, porque es el mismo Dios. Si no tenemos, tal vez, hermanos, al analizar, no poniéndonos a meditar, Dios nos guarde de alguna situación así, hermanos. Pero nos mantendríamos fieles. Pero bueno, hermanos, ¿le es fiel usted a Dios en orar, aunque no haya ahorita alguna ley que lo impida? ¿Qué pasa, hermano? Pues oremos a Dios y digámosle: Dios, hazme fiel, que no diga mi trabajo, las cosas que tengo, el quehacer, no me impiden estar en comunión contigo. Alguien decía, pues usted, le decía a un pastor, pues como usted pastor, pero no es porque sea uno pastor, hermanos, aparte de los que son siervos de Dios, de tener comunión con Dios personal, debe de haber la preparación, leer. Nos decía uno de nuestros maestros en el seminario: ustedes no deben leer la Biblia para buscar nada más el mensaje del pueblo de Dios. Primero deben alimentarse ustedes y después buscar el mensaje de Dios. Que Dios nos haga fieles a Él. Y tal vez podemos decir: no, hermano, Señor, tú me conoces. No sé, tal vez te negaría, pero no lo permitas, mi Dios. Ayúdame a ser fiel para tu gloria. Y vamos a ver en último lugar, hermanos, que Daniel en el foso de los leones es preservado por el Todopoderoso, por el Dios el que creemos, el cual no cambia, el cual es el mismo. Cristo nuestro Señor siempre intercede por su pueblo, hermanos. Dicen de los versículos 18 en adelante, hermanos, que el rey, los primeros, sobre todo versículos 18 y 19, que estuvo con una intranquila conciencia. La conciencia del rey estaba intranquila. Pero vean, ya desde aquí Dios empieza a manifestar su poder. Por eso Dios lo preserva. Pero vean en el rey,
Dice la Biblia, se fue a dormir, sin cenar, se fue en ayuno. No tuvo diversión, dice aquí instrumento de música, pero también puede significar, hermanos, cualquier tipo de diversión, sobre todo inmoral, pues, era un rey pagano, pero tan triste estaba por lo acontecido, que no quiso cenar ni que trajeran música o diversión, y no podía dormir, porque sabía que se había condenado a un hombre que no había hecho nada malo. Por eso dice la Biblia, hermanos, que al otro día muy temprano, dice, llegándose cerca del foso, llamó a Daniel con voz triste. Y hablando el rey dijo a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, al quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces habló Daniel con el rey, oh rey, para siempre vive. El Dios mío envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen mal, porque delante de él se halló en mí justicia, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho lo que no debiese. Qué alegría del rey, hermano. Pero qué alegría nos da que nuestro Dios siempre protege a los fieles, siempre va a estar del lado del justo. Fíjense, hermanos, el Dios mío envió su ángel. Muy similar, hermanos, allá a los 3 amigos de Daniel que fueron echados al lago de fuego. Sin duda alguna, podemos concordar que era nuestro bendito Redentor en su estado de preencarnación, el ángel de Jehová. Y cerró la boca de los leones, es decir, hizo que no les dieran apetito. No que ahí estuviera, no les dio apetito y Daniel estuvo ahí, ahora sí, hermanos, como entre gatitos. Ese es el poder del Todopoderoso, hermanos, de nuestro Dios, que no debemos dudar. Imagínense cuando el rey escucha la voz de Daniel, pero vean lo que le dice Daniel, mira, oh rey, Dios hizo esto porque delante de él se halló justicia. Es decir, hermanos, delante de Dios fui hallado inocente, no he hecho nada. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho algo que sea contrario. Y se alegró el rey en gran manera, hermanos, de tal manera que mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque creyó en su Dios. En los héroes de fe que narra la Escritura Santa en Hechos 11, hermanos, dice que por fe muchos taparon la boca de los leones. Sin duda alguna, también haciendo referencia a este hombre de fe, dice porque creyó en su Dios. Y por ello, al creer en Dios, hermanos, no faltó a sus mandamientos, no le fue infiel. Aunque estaba este edicto contra su propia vida, sin embargo, creyó en el Dios vivo y verdadero, en nuestro Señor. Y amados hermanos, lo preservó. ¿Y qué pasó con sus enemigos? Fueron duramente castigados. Ya en este momento, perdón hermanos, un servidor me puse a analizar cómo es que a Daniel ya lo absuelven porque cumplió el edicto. Se cumplió, lo metieron, que Dios fue el quien lo preservó. Ya no podían decir nada a los enemigos. Pero el rey, como se dio cuenta, vaya, desde que lo habían engañado, el rey mismo mandó traer a aquellos hombres. Y no solamente ellos, su esposa de cada uno de ellos, sus hijos, vaya, o esposas, no sabemos. Al final, gente sin temor de Dios. Y fueron echados al foso de los leones. Y dice el texto sagrado, hermanos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al suelo del foso cuando los leones
se apoderaron de ellos y quebrantaron todos sus huesos. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, y más cuando se quiere dañar a alguien justo. Quiero concluir, hermanos, con los últimos versículos donde en todo esto se le dio gloria a Dios, aún por este rey pagano que no conocía del Todopoderoso, que era adorador de ídolos. No vemos que se entregara a él, pero él puso un edicto a todos los pueblos ahí gobernados. Dice así, hermanos: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta ordenanza que en todo el señorío de mi reino todos teman y tiemblen de la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanente por todos los siglos, y su reino tal que no será deshecho, y su señorío hasta el fin, que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el cual libró a Daniel del poder de los leones. Hermanos, todo lo que acontece en nuestra vida, aun cosas que aparentemente son difíciles, de lágrimas, de prueba, son para gloria de Dios. Y que sea así, hermanos, en nuestra vida. Seámosle fieles a Él. Si Él que nos rescató, hermanos, con su sangre, si Cristo, quien se entregó por nosotros siendo tan viles, tan perversos, y se dio todo, amados hermanos, digámosle: mi Señor, haz que yo te ame con todo el corazón. Haz que en verdad, Señor, te sea fiel. Ayúdame, Señor, como Daniel, a serte fiel en mi trabajo. Que aunque mis enemigos quieran buscar en mí algún mal, siquiera algún vicio o algo para poderme acusar, Señor, no lo encuentren, pero no nada más no solo, Señor, o mejor dicho, hermanos, que no sea para que yo me enaltezca, no. Porque hay veces que somos soberbios, hermanos. Yo soy. No, hermanos. Nadie, sino por la gracia de Dios es que permanecemos fieles. Claro, que eso no impide, hermanos míos, la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón no impide que nosotros nos esforcemos. Para ello Dios ha puesto los medios de gracia. No los descuidemos y digamos pues a nuestro Dios: Señor, hazme fiel tú. Y haz que proceda con toda justicia como tú lo ordenas en tu palabra. Dice el último versículo, hermanos: y este Daniel fue prosperado durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro, persa. Así que, hermanos, Dios prospera a los suyos que son fieles, que no le niegan. Esperamos en Dios que Él sea honrado en cada parte de nuestra vida. Que Dios les bendiga, hermanos, y que este estudio sea de gran bendición. El Todopoderoso sea con ustedes y nos guarde. Amén.